Préndelo. Las cosas por fe, pero tampoco así. Bueno, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria al Rey. El reino de Dios se ha acercado, decía Jesús. El reino de Dios, para aquellos tiempos se resumía ahora en un nombre nada más. Y carne y hueso, durante los 3 últimos años se había paseado por las aldeas de la región, las ciudades de la región, trayendo sanidad, trayendo milagros, trayendo restauración. Han pasado más de 2000 años de su venida y hay mucha gente que no conoce de esto. Ha pasado más de 2000 años del nacimiento de Cristo. Hay mucha gente que aún no entiende cuál fue la razón por la que Él vino a la tierra. Personalmente, al igual que la mayoría de muchos de los que estamos aquí, nací en un hogar católico. Diría mal católico porque no fuimos buenos católicos. Creo que muchos estamos en deuda con la Iglesia Católica porque nos dio la primera noción de lo que era un Cristo. Amén. Amén. Nos dio la primera noción de Jesús como Hijo de Dios. Amén. Amén. Pero no me dieron la idea completa del significado, no me enseñaron que Jesús había muerto por mí, ni por mis pecados, ni por mi salvación, ni por el perdón, ni por mis enfermedades, ni nada de esto. En ningún momento me enseñaron eso. Pero comenzaron a darme una primera noción acerca de este Jesús. El mundo contemporáneo vive bajo la ignorancia de saber para qué realmente fue que vino Jesús a la tierra. A veces en las iglesias nos levantamos en un plan de juicio y queremos señalar las cosas que la gente del mundo hace. ¿Y cómo los vas a señalar? ¿Cómo los vas a juzgar? Si no te has tomado el trabajo de enseñarles qué está bien y qué está mal delante de los ojos de Dios. Amén. No tienes ninguna autoridad para hacerlo si primero no te has tomado el trabajo de mostrarles la verdad, de mostrarles el plan de salvación que Cristo ha trazado. Para aquellos años, el reino de Dios, como Jesús lo decía, se resumía simplemente en Él. Y en el lugar santísimo se hacían holocaustos detrás de un velo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere, el velo se rasga en 2. Amén. Y nos han enseñado que el significado de ello es que tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Alguna vez estudiando un libro del pastor Tommy Tinney de Texas, te lo recomiendo, se llama En la búsqueda de Dios este libro. Dice este hombre que hay un significado más allá de ese, acerca de por qué el velo se rasga en 2. Si durante los 3 últimos años, iglesia, la presencia de Dios se había paseado haciendo milagros por toda la región, te pregunto, ¿para quién eran los sacrificios detrás del velo? Porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Cuando se rasga el velo, la presencia de Dios estaba colgada en un madero. ¿Aló? Y comienzo a pensar, comienzo a darme cuenta que ocurre a veces en nuestras iglesias, que hacemos muchas cosas, y me queda la inquietud si realmente Dios está en nuestras iglesias o no. Y vivo a veces con ese temor. Vivo con el temor que ocurre lo mismo que aquellos días, que pensábamos que la presencia de Dios estaba en el templo y no. La presencia de Dios estaba allá afuera, con las prostitutas, con los drogadictos, con los homosexuales y con los borrachos. Creo que tiene que llegar el tiempo, iglesia, de que seamos quienes transformemos la sociedad. Que dejemos de llegar en la actitud delante del Padre para pedir y dar de nosotros. Porque el Señor ha colocado cosas grandes en cada uno de nosotros. El Señor ha colocado cosas grandes y poderosas en cada uno de ustedes. Amén. Ahorita el pastor preguntaba cuántos han sido bautizados en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos? Ninguno. Amén. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Aló? ¿Y qué vas a hacer con eso que Dios te dio? ¿Y qué vas a hacer con el poder, con la sanidad que Dios está derramando en tus manos? No te puedes quedar con eso y guardarlo para ti. No puedes ser así egoísta. Amén. Tienes que moverte en fe y tienes que utilizar lo que Dios te ha dado. Entonces tienes que llegar y olvidarte por un momento y morir a ti. Morir a tus sueños, a tus deseos. Y comenzar a trabajar en lo que yo llamo el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Lo encontré en la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Esta es una de las primeras cosas que vamos a estar mirando. Adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él
Y el que cree en Él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Dos cosas interesantes. El sueño de Dios, te lo resumo en una cosa bien sencilla: que nadie se pierda. Ese es el sueño de Dios. ¿Tú solo lo vas a aplaudir o lo aplaudimos todos? Ese es el sueño de Dios. Llegamos delante de Dios: Dios, yo quiero esto, quiero. ¿Y cuando le preguntas a Dios: Dios, ¿tú qué quieres de mí, Dios? ¿Qué quieres, Dios? Dice la palabra de Dios, lo traigo aquí a colación, no está aquí, que cuando Saulo fue tocado por la presencia de Dios, ¿sabes qué le preguntó él? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No vino y le dijo: Señor, dame un camello nuevo, un caballo. No. ¿Qué quieres que yo te dé de mí? Eso se llama servir. Servir. Iglesia, somos todavía un poquito cabeza dura y nos cuesta entender que el llamamiento al servicio es para toda la iglesia. Hermanos, que hay que lavar el baño, ese no es mi llamado. ¿Aló? Hermanos, que hay que dar una aspiradita al templo, no, es que ese no es mi llamado. Yo soy apóstol, yo soy profeta, santo, y jugamos y manipulamos a veces, nos la damos de religioso y jugamos con las cosas de Dios. No tenemos realmente una convicción de servicio. El apóstol Pablo comienza sus cartas diciendo: yo, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Soy primero un servidor, soy primero un esclavo, antes que el ministro, apóstol, primero siervo. Primero soy de los que ando abajo limpiando. Amén. Era un hombre que tenía muy en claro esto: cumplir el sueño de Dios, hacer lo que Dios quería que hiciera, no decirle a Dios que era lo que Dios tenía que hacer. Amén. Ese es el primer objetivo, entonces, cumplir el sueño de Dios. Y el segundo, cumplir la necesidad que tiene la humanidad. Yo comencé a preguntarme algo. Al principio yo les hablaba acerca de todas las necesidades que la gente tiene. Yo te pregunto algo, y quiero que seas honesto conmigo. No me respondas, pero sé honesto. ¿Tú crees realmente que si a la humanidad se le cumplieran todas las necesidades que pide, el mundo sería feliz? ¿Tú crees que si la persona que llega: hermano, ore por mí, que necesito un carro nuevo, y ¡pah!, y al siguiente llega y amanece el carro nuevo, ya es feliz? Deseo ganarme la loto, te ganas la loto, ¿y crees que eres feliz? El mundo no va a ser feliz, amado. La felicidad no va a llegar fundamentada únicamente en las cosas terrenales. La humanidad va a ser trastornada cuando seamos la iglesia, quienes transformemos el mundo en el mundo espiritual sobre el mundo material. Por eso la palabra es que entonces las cosas llegarían como añadidura, pero que primeramente tenemos que estar sometidos a los propósitos y a los sueños y a los planes que Dios ha trazado para con la humanidad a través de Cristo Jesús. En eso consiste. Ese es el sueño de Dios, y esa es al mismo tiempo la necesidad grande que tiene la humanidad. ¿Y a quién me toca la tarea? Y esto lo he compartido con algunos. Alguna vez venía yo a la iglesia una hora más temprano y comenzaba a orar y decía: Señor, trae las almas, Señor, trae las almas. Y el Señor me dice: ¿por qué no las traes tú? Si esa tarea es tuya, no mía. Ay, Señor, de veras. No puedes pedirle a Dios que haga lo que te toca hacer a ti. No seas un flojo espiritual. No es que mi ministerio consiste simplemente en tocar el piano, porque si no estoy yo quien toca el piano. Entonces yo sé que el Señor se mueve a través de la música y eso, pero no es esto realmente un ministerio, es un recurso. El ministerio está en servir a la iglesia, en cumplir el plan y el propósito para el cual Dios nos ha llamado.